6:34 de la mañana vamos a conversar sobre el tema tributario que debemos entender porque influye en nuestras vidas, influye en nuestra economía. Vía Zoom tenemos desde Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, a un gran amigo, a un consecuente seguidor como Camilo London. Camilo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Un saludo a ti. Muy Gracias, buenos días. ¿Me gracias escuchas? Camilo. Te escucho y te veo perfectamente. Gracias por atendernos. Camilo London es especialista y profesor de cátedra tributaria de la Universidad Católica Andrés Bello, articulista y coordinador del blog Gerencial y Tributos. De la Católica allá, ¿verdad? En Guayana. Sí, en el núcleo Guayana. Perfecto. Camilo, ¿qué representa para la economía venezolana, para sus distintos sectores, la exoneración del impuesto general de las transacciones o el impuesto a las grandes transacciones financieras en el caso de los títulos de valores? Sí, se trata de una exoneración, Eduardo, que ya había sido establecida desde el año 2022 y que ha venido siendo renovada, extendida, eh, tanto en el año 2023 y ahora a principios del año 2024. Es una exoneración que aplica a los débitos que se realizan en moneda extranjera por la adquisición o negociación o transferencia de títulos valores emitidos por las bolsas de valores o las bolsas agrícolas. Y esto esencialmente lo que dispone es un sistema que propicia la realización de estas operaciones. Cuando hablamos de una exoneración de impuestos, es una dispensa del pago del tributo que aminora la carga impositiva que implicaría la transacción con títulos valores. Esto, en esencia, por ejemplo, en el caso de las bolsas agrícolas, se ha diseñado un mecanismo a través del cual quienes realizan compras y ventas de productos agrícolas a través de estas instituciones pueden lograr generar una oferta de ese producto a un mejor precio en razón de que no estarían sujetos a un impuesto que estaría por el orden del 3% cuando se paga en divisas a un sujeto pasivo especial. Esto causa un impuesto del 3% que incrementa al final el costo de adquisición de una exoneración que estaría dirigida a minorar el impacto que tiene este impuesto esencialmente en el consumidor final, que es al que se le trasladan todas estas cargas impositivas. Y además también a propiciar el mercado de valores en general, las operaciones de negociación de títulos, valores, de acciones en moneda extranjera, cuando implican un pago en moneda extranjera por estos títulos, estarían exonerados del impuesto a las grandes transacciones financieras. Camilo, culturalmente, ¿cuál es la dinámica del aprovechamiento de estos caminos? Es decir, el sector agrícola, agropecuario, por ejemplo, que pusiste allí como un caso muy visible, está movido, está articulado a esta forma de aprovechar una oportunidad o de abaratar el proceso de costos hasta el consumidor final. Sí, hay ya varias empresas que están haciendo uso de estos mecanismos, específicamente en el sector alimento. Se ha desarrollado todo un procedimiento que permite aminorar, como te comentaba anteriormente, el impacto de este impuesto. Eso implica que al comprar alimentos no están sujetos al pago de este impuesto y eso implica menos costo dentro de toda su estructura que les hacen más competitivos al momento de establecer el precio. Recordemos que los tributos, y muy particularmente el impuesto a las grandes transacciones financieras, termina impactando por el pago que se hace de deuda a quienes compran o adquieren algún bien. Esto, al verse exonerado del impuesto, implica que su recuperación, que normalmente se da a través del precio, ya no sería necesaria. Y esto termina beneficiando es al consumidor final realmente. En el caso de los productos agrícolas y en el caso de las operaciones a través del mercado de valores, ya lo que serían acciones o títulos valores, esto propicia la utilización de este sistema
para proveerse las empresas de recursos necesarios para su inversión, para su operación. Al final termina dinamizando la economía, permite más recursos a quienes se ven beneficiados de esta exoneración que se trasladan esencialmente a un beneficio general a la economía. Bueno, tú estás describiendo algo positivo. Ahora resta saber de qué manera esto impacta en términos positivos el bolsillo de la gran mayoría de los venezolanos, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, en la medida que, por ejemplo, un automercado, para poner un claro ejemplo cotidiano, no se ve obligado al pagar el 3% sobre una Mm, compra que realiza de unos alimentos, en esa misma medida su costo total de adquisición de ese insumo, de ese bien, se va a ver disminuido. Y esto le va a permitir entonces generar un producto o vender un producto con un menor costo. Eso implicaría que puede aminorar su precio o no impactar este costo, el precio que al final va a pagar el consumidor final. Es una cadena la que se da en materia de impuesto a las grandes transacciones financieras. Esto es un impuesto muy regresivo, un impuesto que tiende a impactar considerablemente la estructura de costo de las empresas, y su aminoración en determinados sectores o determinadas transacciones termina generando una mayor disponibilidad de recursos para el sector económico que esté involucrado o beneficiado por esta exoneración. qué bueno, Camilo. Y fíjate que yo no te quiero sacar de este ámbito para llevarte al macroanálisis o el análisis de la macroeconomía, pero tú has tocado algo muy sensible y es, ¿qué se puede hacer para que en la cadena, en el proceso de comercialización, que parte desde la llegada de productos importados completos o los insumos que transforman nuestra industria o que se fabrican aquí hasta el consumidor, haya la menor sumatoria de incrementos por vía tributaria? Oye, ojalá que eso se traduzca, insisto. Yo quisiera que impere la honestidad del comerciante. Yo apuesto a eso, yo creo en eso, porque estaríamos hablando de una gran ventaja. Y yo me imagino, Camilo, insisto, no te quiero llevar a otro análisis, pero que en este momento, tal como se plantea la oferta y la demanda, porque hay una crisis económica en el país y hay muchos competidores, yo me imagino que los ofertantes o los oferentes, bueno, tienen que competir, entre otras variables, con precios, ¿verdad? Sí, fundamentalmente, especialmente cuando hablamos de la existencia en el mercado de una economía informal, Mm, la presencia de productos que han ingresado al país sin cumplir, digamos, los requerimientos de aduana, del pago de tributos, algo que ha venido denunciando desde hace algún tiempo con Comercio, con Industria, la competencia desleal con productos del exterior. Esto permite un menor impacto en esa estructura de costo de la carga impositiva. En Venezuela es alta. Tenemos impuestos indirectos como el impuesto a las grandes transacciones financieras, pero también los impuestos municipales, que son tributos que aplican a ingresos brutos y que se incorporan naturalmente a la estructura de costo y por lo tanto impactan el precio del consumidor final y de quienes requieren de estos insumos. Así que una racionalización de esta carga impositiva siempre tiende a ser positiva, puesto que genera más recursos en una economía que, como bien lo ha señalado, se ve afectada por una situación de crisis, una situación de freno por diferentes circunstancias. Así que esto termina siendo, en mi apreciación, una ayuda necesaria, importante, para destrabar un poco lo que son estas cargas económicas asociadas a tributos tan regresivos y tan agresivos como el impuesto a las grandes transacciones financieras. Amigos, estamos escuchando y viendo a Camilo London, especialista y profesor de cátedra tributaria de la UCAP, articulista y coordinador del blog Gerencia y Tributo. Camilo, ¿cómo aprecias este año en la posibilidad de lograr la armonía, el equilibrio entre la necesidad que tiene el Estado de recibir la contribución de la vía tributaria, pero también las limitaciones económicas que tienen la gran mayoría de los venezolanos, la necesidad de recuperar la economía que tenemos todos los venezolanos?
Si hay Eduardo, en mi apreciación muy particular, creo que si hay una orientación a promover la actividad económica en el país, podemos tener buenos resultados. Son muchas las dificultades que estamos enfrentando, pero una de ellas en el ámbito tributario podría ser la idea de que se debe incrementar la alícuota impositiva, de que se deben incrementar los tributos para generar una mayor percepción de recursos para que el Estado pueda atender los fines que le son propios establecidos constitucionalmente. Eso parece una salida, pero podría llevarnos a la limitación, afectación de la economía. La fórmula que parece más racional en este caso no es que pocos, cada vez menos, paguen más tributos, sino que muchos más paguen menos tributos. En lo que tú amplías la base de recaudación, en lo que tú amplías la base de aportes, y eso lo haces como, bueno, pasando una parte importante de lo que está hoy en el sector informal a la formalidad de la economía. Pero para ello le creas las condiciones favorables, que son tributación, que los haga competitivos. En la medida que amplías esa base de contribuyentes, y eso se logra fundamentalmente con una aminoración, racionalidad en la determinación del tributo, tú vas a tener más recaudación y vas a poder cumplir los fines del Estado sin necesidad de incrementar la carga impositiva en los cada vez menos en el ámbito formal que van quedando, sobreviviendo precisamente a la alta carga impositiva que se percibe, que se asume. Esta semana, por cierto, hay un evento de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, la BDT, que va a hablar, que va a analizar lo que representa el impacto de la carga impositiva en Venezuela. Y son salidas o alternativas que se plantean, soluciones que se plantean, no, repito, desde la perspectiva de incrementar la carga tributaria, sino más bien aminorar la carga tributaria, pero siempre ampliando la base de contribuyentes. En la medida que cada uno aporta lo racional y cada vez son más, tú vas a tener en términos generales una mayor recaudación y vas a tener más recursos. Ha funcionado en la aplicación. Hay teorías económicas que están enfocadas en el análisis o el impacto que tiene la tributación en la economía. Entonces, la fórmula quizás para este año, en una crisis económica, debiera ser esa. De allí que se plantea que la racionalización de los tributos para hacerlos, en todo caso, no confiscatorios, que no afecten el desarrollo de la actividad económica, es fundamental. La prioridad es incentivar la actividad económica en el país. En la medida que la actividad económica se incentiva, que es dinámica, en esa misma medida se generan recursos suficientes para poder atender las necesidades del Estado a través de la tributación. Bueno, Camilo, gracias por hacernos tan comprensible, tan aplicable estos términos tributarios que forman parte esencial de la economía, de nuestro bolsillo, de nuestras capacidades. Un abrazo, siempre es un gusto conversar contigo. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Saludos. Camilo London, especialista y profesor de cátedra tributaria de la UCAP, articulista, coordinador del blog Gerencia y Tributos. Eso que uno llama un señor, un caballero. Volveremos.